La lucha en torno al Centro de Salud de Abrantes arranca hace ya 4 años, en plena segunda oleada de COVID en la ciudad de Madrid. El Centro de Salud de Abrantes es el centro de salud de referencia de más de 30.000 personas y en verano de 2020 apareció, puesto por la propia dirección del centro de salud, un cartel horrible que decía: no hay médicos ni por la mañana ni por la tarde. Ese cartel significaba que más de 30.000 personas, entre ellos personas mayores, niños y niñas, se quedaba sin atención primaria, no tenía acceso a la atención primaria. En ese contexto, desde la Asamblea Popular de Carabanchel pensamos que era fundamental dar una respuesta colectiva, organizada, exigiendo soluciones. Esas soluciones eran la contratación de personal médico suficiente para dar una asistencia sanitaria de calidad. Desde verano del 2020 hemos venido haciendo todo tipo de movilizaciones. Hemos hecho manifestaciones cada jueves, hemos hecho recogida de firmas, hemos hecho recogida de reclamaciones, nos hemos encerrado en el centro de salud, hemos apelado al Defensor del Pueblo, que es una institución que hay en España. También hemos llegado incluso a denunciar ante los tribunales esta situación, viendo que la administración responsable, la Comunidad de Madrid, no tomaba ninguna medida, viendo cómo seguían haciendo falta más médicos de cabecera y más pediatras en el centro de salud, y agotadas otras posibilidades, hemos decidido emprender este viaje hasta Ginebra para llevar a distintas agencias de la ONU nuestras reclamaciones y conseguir que la población del centro de salud de Abrantes no esté desatendida y tenga efectivamente esos médicos que les corresponden por ley. Vale. No, pero quédate aquí. A día de hoy, como decía Jorge, nos contaban nuestras compañeras que no hay ningún pediatra, lo que significa que más de 4.000 niños se les ha negado la asistencia médica. Tampoco hay apenas médicos. El día que salimos, el 26 de julio, solo había 4 médicos, cuando corresponden 17 médicos en este centro de salud. Las consecuencias directas las conocemos todas. No es un tema de tengo una gripe o que también es importante, es un tema de que te puedes morir, y se dan casos. Haciendo el viaje, viniendo para acá, hemos ido parando también entre 2 centros de salud y nos contaban casos de gente que no había llegado a las urgencias y que se había ido por el camino. Entonces es una cuestión de derechos humanos, por eso también el venir aquí a Naciones Unidas, para que nos hagan caso, se tomen cartas en el asunto y se respete la ley. En realidad no estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo poder estar enfermos y que alguien nos cuide. Y que esto también repercute y tiene muchas consecuencias, no solamente en los médicos, sino también en la salud de la comunidad. Porque si tú no vas al médico, la enfermedad no desaparece, sino que esa enfermedad y esos cuidados recaen en todas las personas de tu alrededor, que lamentablemente suele ser sobre las mujeres, empeorando también sus condiciones de vida, al mismo tiempo que una atención primaria, que en este caso no hay médicos de referencia para ninguna de la población que vive, de más de 30.000 personas que viven en Abrantes, es la puerta de entrada para conocer cómo es la situación de la comunidad, cuál es el contexto en el que viven, y eso pues lamentablemente no se tiene en Abrantes. Cuando hay menos médicos de los que tendría que haber, cuando hay menos médicos de los que estipula la ley, una de las cosas que sucede es que se genera lista de espera, que al paciente no le pueden ver dentro de los plazos correspondientes, que serían óptimos, sino que le dan cita para dentro de un tiempo. Esa lista de espera es disparatada, es enorme. Solamente en la Comunidad de Madrid hay más de 1 millón de personas en lista de espera para la atención sanitaria, y eso genera un problema de salud pública muy importante. No es casualidad que la Comunidad de Madrid haya sido una de las comunidades con mayor tasa de mortalidad por el COVID. Está todo encadenado, la salud es transversal a otros temas, la falta de médicos influye decisivamente en las condiciones de vida y de salud de las personas. Y en cuanto a qué esperamos de este viaje y de llegar aquí a Ginebra, pues uno de los primeros objetivos creo que lo estamos consiguiendo, que es visibilizar la situación de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo que intentamos instar a las agencias intergubernamentales y de Naciones Unidas para que tomen cartas en el asunto y para que respeten el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en este caso no se está respetando. Y que pongan médicos que nos puedan atender, básicamente.